Bueno, hermanos, para continuar en esta serie que hemos llamado Cristo en mí, Now, brothers and sisters, to continue in this series that is called Christ in Me, invito a que consideremos un tema fundamental y de gran interés I want us to consider a topic that's very fundamental and has a lot of interest para todos los que se llamen creyentes en Cristo, for all those who are believers in Christ, y es la autoridad de la Escritura, which is the authority of Scripture, de la palabra de Dios. of the Word of God, La autoridad the authority. es un tema fundamental para cualquier cristiano. It's a fundamental, otra vez? Es un tema fundamental para cualquier cristiano. It's a fundamental topic for everyone. Ahora, ¿por qué la llamamos autoridad? Now, why do we call it authority? ¿Por qué la aceptamos como la palabra de Dios? Why do we accept it as the Word of God? ¿Y por qué lo aceptamos como la autoridad de nuestras vidas? And why do we accept it as the authority for our own lives? Espero que entendamos que la autoridad I hope that we understand that the authority, es la cuestión más elemental, más fundamental en la vida de los hombres. it's the most common question and fundamental within men. Todos vivimos rodeados de autoridad. We all live surrounded by authority. Es algo fundamental de lo cual no podemos escapar. It's something that is very fundamental that we cannot escape, Aunque nos gustaría en ocasiones escapar de la autoridad. even though we would like to on occasions escape from authority. Porque somos así. Because we're like that. Aunque usted se vea muy bonito hoy, usted es rebelde por naturaleza. Even though you may be very pretty or handsome today, you are very rebellious. Mira a la persona que tiene al lado. Look at the person next to you. Dile, qué bonito y rebelde te ves. Oye, mentira. Dígale, How pretty and rebellious you rebelde. look. You're a rebel. en ocasiones eres rebelde. On occasions, you're a rebel. Esa es tu naturaleza. That is your nature. Lo tenemos constantemente que recordar. We have to constantly remember. Sabemos que la oración nos fortalece, We know that prayer strengthens us, pero en ocasiones nos cuesta orar. but at times it's very difficult to pray. Rebelde. Rebellious. Sabes lo hacer lo bueno, pero no lo haces. You know the good to do, but you don't. Sabemos muchas cosas para lo que hemos sido llamados, We know many things that we have been called to, pero casi siempre nos gusta caminar en contra de ellas. but a lot of times we like to go contrary to that. Pero todos estamos regidos de autoridad. But we are all governed by authority. Diga autoridad. Say authority. Y la aceptamos en todo lugar y en cualquier momento. And we accept it in every place and at any moment. Tengo un ejemplo para ello. I have an example for you. Cuando usted va a un mall que usted no conoce If you go to a mall that you don't know, y alguien le indica de cómo llegar al lugar que usted desea en ese mall, and someone tells you the directions to go to the place you want to go in the mall, usted acepta las palabras y las indicaciones de esa persona you accept the words and the directions of that person, como una autoridad en ese lugar. like like an authority within that mall. Usted no cuestiona para nada la indicación, You don't question at all, porque usted sabe que ese alguien sabe más que usted en ese lugar, because you know that person knows more than you in that place, aunque jamás hubiera visto a esa persona, even though you may have never seen them, ¿verdad? right? Lo mismo pasa con el GPS. The same thing happens with GPS. Usted acepta seguir la ruta como la autoridad, You accept to go the route as the authority porque usted no conoce la ruta, because you don't know the route, pero el GPS sí. but the GPS does. ¿O usted acaso es de los que el GPS dice, diríjase hacia el norte y usted coge hacia el sur? Or are you the type of person that GPS says go north, but instead you go south? No creo. I don't believe so. Dirige hacia el norte, coge hacia el sur y aún así quiere llegar en punto y al lugar que le corresponde. GPS goes north, but you go south, but you still otra vez? You still want to get to the place that you were originally wanted to go. Usted no hace eso, ¿verdad? You don't do that, right? Usted sigue la autoridad que le habla. You listen to the authority that speaks to you. Usted le toca reconocer el GPS como una autoridad en el camino. You recognize the GPS as an authority when where you're going. Lo mismo sucede cuando usted coge un manual. The same thing happens when you pick up a manual. Para entender cómo funciona el último device que usted compró para su
para su casa inteligente. for you to understand the last device that you bought for your house. Cada vez las casas más inteligentes y los hombres más brutos. The house is starting to get more smarter, but the men are starting to be less. Y necesita usted coger el manual porque no sabe cómo funciona. And you need to pick up the manual because you don't know how it functions. Estamos constantemente aceptando afirmaciones e indicaciones basadas en la autoridad de otro. We constantly are seeking affirmations and directions from authorities we don't from somewhere else. Thank you. Por eso, la pregunta primordial para nosotros es esta. Because that's why the primordial question is this. ¿Qué autoridad uso a diario en mi vida? What daily authority am I using? ¿Sabe? El derecho supremo que todos tenemos, You know, the supreme right that we all have, el cual lo llamamos el libre albedrío, in which we call free will, aunque no aparece en la Biblia, even though it doesn't appear in the Bible, ese libre albedrío, that free will, esa autoridad suprema, that ultimate supreme authority, se basa en esto: is based on this. elegir la autoridad que vamos a obedecer. To choose the authority that we're going to obey. Ese es todo el derecho que tenemos. That is all the will that we have. El derecho que se le ha dado a todos los hombres. The free will that was given to all men. Debemos siempre obedecer a alguna autoridad. We always need to obey some authority. Debemos someternos a algún amo que gobierne este trono. We always have to submit to something that governs this vessel. Todos lo hacen We all do it, y todos lo deben hacer and we all should do it por diseño. by design. Por eso es que toda la iglesia que se llame de Cristo That's why every church that is called to Christ tiene y debe tener should and needs to have como su máxima y única autoridad as the max and only authority la palabra de Dios. the Word of God. Mire, el Nuevo y el Antiguo Testamento The Old and New Testament es la revelación de la mente de Dios. is the revelation of the mind of God. No hay forma de pensar en libertad, There's no way to think of freedom, no hay forma de hablar de felicidad, of happiness, de entender la vida y sus dificultades, to understand life and its difficulties, de enfrentar el destino y sus desafíos, to face a destiny and its challenges, de comprender quién soy y para dónde voy to understand who I am and where I'm going por fuera de la palabra. outside of the Word of God. Es la única fuente que existe porque esa es la única verdad. It's the only fountain that exists because it's the only truth. Muchos han reducido el poder de esta autoridad Many people have reduced this power of authority a versículos estratégicos para usarse cuando lo necesito. to verses that strategize of when you need to use them. Y de esta forma logran desvirtuar el gran poder que reside en ella para sanidad, And this way they reduce or weaken the great power para la liberación diaria, for healing, for daily renovation, que es exactamente para lo que es diseñada la palabra, which it is designed for para la sanidad y la renovación de los hombres. for healing and renovation of men. Usted lo puede ver en Jeremías 33:6. You can see it in Jeremiah 33:6. Y entonces la reducen a unos versículos que tengo para cuando los necesito. So it is reduced to a few verses to use when I need to. Y la convierten en un escudo para refugiarse cuando quiera y como quiero. And then they as well turn it into a shield to refuge in when you want to or need to. Pero si lo pensamos bien, But if we think about it carefully, en ese sentido, la palabra ya no es la autoridad. in this sentiment, the word is no longer authority. La palabra, The word, la Biblia, the Bible, es Dios hablando a los hombres. is God speaking to men. Diga, esto es la Biblia. Say, this is the Bible, Dios hablándome a mí. God speaking to me. Y lo que nos dice la Biblia es la verdad. And what the Bible says is the truth. Y lo que dice la Biblia es lo definitivo. And what the Bible says is definite. Ninguna otra autoridad logra lo que hace la Biblia. No other authority does what the Bible does. Ninguna otra forma de autoridad supera la palabra de Dios. No other authority surpasses the Bible. Es de allí donde yacen todas las respuestas a los misterios que encierra la vida. Right there comes from all the mysteries that surround life. No hay nada
que se escape en esta tierra There's nothing that escapes on this earth que no lo contenga la palabra de Dios. that the word of God does not contain. Algunos podrían decir de esto que estoy diciendo, Some people can say of this, of what I'm saying, bueno, eso dicen todos los cristianos, well, that's what all Christians say. porque tienen una fe ciega en ese libro. Because they have a blind faith in the word. Pero ¿cómo saben que ese libro es la realidad? But how do they know that that book is the truth? Y hay cientos de enfoques para ayudar con esta falta de conocimiento. And there's hundreds of studies to help in this knowledge. Como por ejemplo, For example, la capacidad infalible de que este libro predice toda la historia de la humanidad. for example, that this book produces in all capacity of the past. Un libro que arqueológicamente se reconoce y se valida por su antigüedad. A book by archaeologically is revered and validated by the past. Escrita a través de tantos siglos y a través de tantas personas diferentes. Written throughout many ages and many people. Y guardan el mismo hilo conductor de todos los tiempos de la tierra. And they guard the same direction throughout all earth. Y predice con exactitud todo lo que ha acontecido y todo lo que acontecerá. And it speaks of everything that has occurred and what will happen. Por esto y muchos otros factores, By this and many other factors, no hay duda que este no es un libro hecho por hombres. that this book is not just a book made by man. Es la voz de Dios hablando a los hombres. It's the voice of God speaking to men. ¿Usted lo entiende? You understand? ¿Usted puede entender que esta es la voz diaria de Dios para usted? Can you understand that this book right here is the daily voice of God for you? Como esto que estoy diciendo, Like this was what I'm saying. hay muchas formas de saber que esta es la voz de Dios. There's many ways to know that this is the voice of God. Pero creo que el hecho más cercano que tenemos todos, But I think the act that we all have, con el cual podemos aprender esto, and we need to learn this, es que en este hermoso y poderoso libro llamado Biblia, and then this powerful and beautiful book called the Bible, encontramos la revelación acerca de verdades de nuestra vida, we find revelations of truths compared to our lives que son esenciales para la vida de los hombres, that are essential for the life of men, para poder lograr la vida como se debe vivir. to be able to achieve life how it should be lived. Realidades que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Realities that cannot be found anywhere else. Ninguna otra fuente de la tierra lo ofrece. No other fountain on this earth offers it. Ninguna ciencia, No science, ninguna sabiduría, no wisdom, ningún conocimiento, filosofía, no knowledge, philosophy, ninguna ciencia o experiencia, no science or experience, lo que sea. whatever it may be. Nada de eso contiene las verdades únicas y legítimas que el hombre, usted y yo necesitamos. None of those contain the truth that you and I need Y que solo podemos encontrar en la Biblia. and that we can only find in the Bible. Esto lo distingue como el libro de Dios. This is what distinguishes as the book of God. Cada vez que usted tome una Biblia, Every time that you take the Bible, dése cuenta que usted está, en sus manos está la revelación de la mente de Dios. take notice that in your hand is the mind of God. Cuando usted tome la Biblia, dése cuenta que usted tiene en sus manos el libro de Dios. When you take the Bible in your hand, notice that you have the book of God, El libro esencial para su vida. the book that is essential for your life. Y esto es precisamente lo que Pablo le dice a los corintios. And this is what Paul says to Corinthians. Y le invito a que lo entendamos juntamente con los corintios. And I invite us to understand just like the Corinthians. Por eso vamos juntos a 1 Corintios 2, That's why let's both go to 1 Corinthians 2 del versículo del 1 al 16. from verses 1 to 16. Dice, And it says, read it in your language. gracias. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no como palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, cuando Pablo se refiere a los gobernantes de esta época, When Paul refers to the people who governed during that time, se refiere a los líderes del pensamiento humano. he's talking about the philosophers. ¿Quiénes son estos? Who are these people? Filósofos, estadistas, Philosophers, estadistas, scholars, los que forman y moldean la opinión pública, the ones that mold the public opinion, los poetas, los políticos, poets, politicians. ahora tristemente los que llamamos influencers, Now, unfortunately, those that we call influencers. todos aquellos que guían a las personas en los ámbitos de la vida. Everyone, all those people that are able to guide people in the way of thinking. Pablo dice, todos estos He says all these people, no conocen los secretos de Dios. they don't know the secrets of God. Y como no los conocen, cometen los errores más atroces. And because they don't know it, they commit the most atrocious things. Y ellos se equivocan constantemente. And they constantly mess up. Quieren alcanzar la vida, pero la destruyen, And they want to reach life, but they destroy it. cometiendo errores en cadena que destruyen a miles de personas. Committing constant errors that destroy millions of people. Pero Pablo dice algo acerca de nosotros. But Paul speaks and says something according to us. Dice, pero Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu. He says that God has revealed that to us, but through the Holy Spirit. Dios ha revelado estos secretos a nosotros por su Espíritu. God has revealed these secrets to us through the Holy Spirit. Y estos secretos se transmiten a quienes están llenos del Espíritu de Dios. And these secrets are transmitted to those that are filled with the Holy Spirit. Los que están llenos del Espíritu Santo The ones that are filled by the Holy Spirit son aquellos que pueden oír are those that can hear, y pueden comprender los secretos de Dios. and they can comprehend the secrets of God. Pablo lo llama las profundidades de Dios. And Paul calls them the profoundness of God. Esos que están llenos del Espíritu Santo Those that are filled with the Holy Spirit son los que pueden entender las profundidades de Dios. are those that can understand the profoundness of God. Estas profundidades de Dios, This profoundness of God, o como Pablo también lo habla en otros lugares, or how Paul speaks about it in other ways, como los misterios de Dios, like the mysteries of God, no son problemas que no tienen solución, they aren't problems that do not have solutions. no son como acertijos extraños, They're not unsolved or riddles, como que vamos a descubrir el código Da Vinci en la Biblia. like decoding the Da Vinci Code, Algo que nadie más puede comprender. something that no one can comprehend.
No, sencillamente son secretos ocultos al público general, Simply, they are hidden secrets to the public, pero son totalmente accesibles a quienes están dispuestos a ser enseñados. but are accessible to those that want to be taught. Están disponibles a todos aquellos que están dispuestos a ser tratados por el Espíritu Santo. But they are accessible to those that want to be treated by the Holy Spirit. Y estos misterios son los que son esenciales para vivir. And these mysteries are essential for us to live. Y quiero hoy mencionar el primero de los más importantes de estos misterios que habla Pablo, And today I want to touch on the first mysteries that we're going to speak about, para que reflexionemos y permitamos que Dios nos hable a cada uno de nosotros. so we can reflect for God to speak to each and every one of us. El primero, y creo que uno de los mayores secretos The first, and I believe one of the greatest secrets que se encuentra disperso a través de todas las escrituras, that is found dispersed throughout all Scripture, es el misterio del reino de los cielos, is the mystery of the kingdom of God. el misterio del reino de Dios, The mystery of the kingdom of God, the kingdom of heaven. el gobierno secreto que rige toda la tierra, The hidden government that reigns all earth. el secreto de todo lo creado, The secret of everything that was created, sea visible o invisible, whether it be visible or invisible. aquello que impregna todo, que gobierna todo, The one that impregnates everything and governs everything. el reino que controla absolutamente todo. The government that controls absolutely everything. Miren, anteriormente y por motivos de mi vago estudio bíblico, In the past, and by motives of my past study, yo estudiaba la Biblia así, ¿no? Porque algo aquí, algo allá, lo que me gusta, lo que me anima. I studied the Bible like something here, something there, something that I liked, something that encouraged me. Estudiando la Biblia como con el corazón Studying the Word with the heart, o con el mood, como me sentía. or with my mood and how I felt. Entonces, en ese tiempo entendía algo así. So in that time, I understand something like this: El gobierno de Dios tiene que ver con las cosas buenas. that the government of God has to do with good things. El gobierno de Dios tiene que ver con la bondad, la justicia y todo eso demás. That the government of God has to do with the truth, but bountifulness and justice, all those things. Y en cierto sentido es verdad. And in some sentiment, it is true. Pero llegaba a pensar ingenuamente que el gobierno de Dios no gobierna más allá de eso. And I started to think within myself that the government of God does not govern more than that. Que cuando se trataba del mal, de la mentira y del engaño, That when it was about bad, about lies and deception, Dios no tenía el control de nada de eso. God didn't have control of any of that. Que se escapaba de sus manos. That it escaped from his hands. Que eso era de otro reino. That was from a different kingdom. Dos reinos que se están golpeando. Two kingdoms that are clashing with each other. De tú a tú. Even and even. Y entonces cuando lo malo salía, no tenía nada que ver con Dios. So when the bad things came out, it had nothing to do with God. En otras palabras, In other words, el mal siempre a mi mente podía ser todo lo que se le antojaba. so in my mind, the bad was everything that was opposite that went against me. Y ese mal And that bad posiblemente me iba a tocar y yo iba a ser una víctima de ese mal. would touch me and I would be a victim of that bad. Y eso que estoy diciendo tiene algunos matices de verdad. And everything that I'm saying has some submergedness of truth, Pero no es la verdad exclusiva de la Biblia. but is not the exclusive truth of the Bible. Todos esos matices están sumergidos en desconocimiento bíblico. All this knowledge is submerged in the lack of knowledge. Mire, el reino de Dios, Listen, the kingdom of God, como lo demuestra toda la escritura, like it is shown throughout the whole scripture, y no algunas partes que usted quiera leer, and not in some parts that you want to read, tiene el control absoluto de todas las cosas. has absolute control of all things. Y es el reino de la verdad, de la vida. And it is the kingdom of truth and life. Es un reino que está sobre todo reino de la tierra. And it's a kingdom that's over all kingdoms on this earth, Sean tronos, sean principados, sean potestades. whether it be kings or principals.
Él tiene el control de la historia de la humanidad. He has control of the history and story of humanity. Él gobierna todos los asuntos humanos. He controls all human aspects. Él está detrás de todo aspecto de la historia. He's behind every aspect in history. Él está detrás de toda la creación. He is behind all creation. Y le digo, no hay nada más liberador que entender esta verdad, And there's nothing more free than understanding this truth, porque te saca rápidamente del papel de víctima de las circunstancias because it takes you away from being the victim y te posiciona en vía al diseño con que fuiste creado. and positions you in what you were destined to be created for. Nada más le da tanto sentido a la vida Nothing more gives more meaning to life como saber que nuestro Dios rige toda circunstancia. to know that our God governs all circumstances. Nunca se le olvide lo que los discípulos por un momento olvidaron. Never forget, for at one moment the disciples forgot, Jesús les dice, móntense en la barca y al otro lado nos vemos. where Jesus told the disciples, go into the boat and I'll meet you on the other side. Y cuando iban en la mitad, empezó una tormenta enorme. And when they were going, a huge storm came Y ellos temieron. and they were fearful. Y Jesús se apareció y dijo, ¿por qué temen? And Jesus appeared and said, why do you fear? Dándonos a entender algo. Having us understand something, Aún las circunstancias difíciles están puestas para que veamos la gloria del Señor. even difficult situations are there for us to see the glory of God. Ellos no tenían problema de no tener a Dios. They didn't have a problem of not having God. Él estuvo con ellos. He was with them. No tenían atención a lo que Él hablaba. They didn't pay attention to what he was speaking. Él ya les había dicho, al otro lado nos vemos. He told them, on the other side, I'll see you. Y si Dios lo dice, Él lo hará. And if God says it, he will do it. Él tiene el control de todas las circunstancias. He has control of all circumstances. Dígale a la persona, por eso suelta el control. Tell the person next to you, that's why loosen up your control. Suelta el control. Loosen up your control. No hay nada que le dé más sentido de alegría y de paz a la vida de los cristianos. There's nothing that gives more peace or happiness to the life of Christians. De saber que nuestra vida no está en las circunstancias. To know that our lives are not just in the circumstances. Hay una mano que rige los tiempos y está gobernando todas las cosas. There's a hand that governs all the times. Fuera de ese conocimiento, el hombre necesita refugios. Outside of that knowledge, man needs refuge. Refugios para esconderse, así como Adán se escondió de Dios, Refuge to hide in, just like Adam hid away from God. pensando que Dios no sabía dónde estaba y ocultándose de él. Adam thinking that he could hide away from God. Mire, el hombre fue diseñado para este misterio, Listen, man was created for this mystery, el reino de Dios. the kingdom of God. Usted y yo fuimos diseñados para este reino. You and I were created for this kingdom. Ese misterio nos pertenece. That mystery belongs to us, El gobierno total de todas las cosas. the government of all things. Y mire, sin ese conocimiento, And listen, without that knowledge, se lo digo por experiencia propia, I tell you by my own experience, la vida no tiene sentido legítimo. life has truly no meaning. La vida se vuelve vacía, Life becomes empty, confusa, confused, carente de todo propósito, lacking of all purpose. siendo cristiano y angustiado por el mañana, Being a Christian, but anguished for tomorrow. siendo cristiano y afanado por esta vida. Being a Christian, but eager of this life. Siendo cristiano y buscando tener el control de todas las cosas. Being a Christian, but wanting to have control of all things. Se vive una vida completamente vacía, sin el significado. They live a life completely empty without any meaning. Aunque en ocasiones usted se divierta mucho haciendo lo que quiera, Even though on occasion you are happy living however you want, pero al final se da cuenta que nada tiene. but at the end of it, you realize you have nothing, Porque lo único que le da sentido a la vida de los hombres because the only thing that gives meaning to the life of man se llama el reino de Dios. is called the kingdom of God.
Mire, si usted desea encontrar el propósito de su vida, If you want to find the purpose of your life, debe comenzar por reconocer y conocer este misterio, it needs to start by recognizing and knowing this mystery, este reino secreto, this secret kingdom, este gobierno de Dios en medio de los asuntos humanos. this government of God in the midst of all men. Los hombres comúnmente niegan la existencia de este reino, Men obviously nowadays reject this kingdom of God. niegan la veracidad de este reino, They reject the kingdom of God porque es un reino que no pueden ver. because it's a kingdom they cannot see. Pero esos mismos que la niegan se desmoronan constantemente porque carecen de significado. But those same people that reject this kingdom fall into life without meaning. No encuentran propósito ni razón de ser. They don't find purpose or reason to live. Quiero decir, he conocido cientos de jóvenes I have met hundreds of youth en muchas iglesias in many churches perdiendo sus vidas tan vitales losing their lives that are so vital por causa de ignorar este conocimiento. because they ignored this knowledge. Por eso le digo a todos los jóvenes y a todos los hombres que están aquí, That's why I tell all the youth and all men that are here, a todos ustedes, mis hermanos, everyone that is here, hay que entender algo fundamental. you have to understand something that's very fundamental. Nadie se convierte en hamburguesa por sentarse en un McDonald's. No one turns into a hamburger because you sit at McDonald's. Tampoco nadie se convierte en cristiano por sentarse cada 8 días en una iglesia. As well, no one becomes a Christian just because you sit every Sunday at church. Pero efectivamente usted lo hará cuando usted comprende por la escritura But effectively, you will become when you comprehend the scripture. cuál es la verdad que rige la vida y todas las cosas. What is the truth that governs all life? Y además, cuando te sometes a esa autoridad, And as well, when you submit to that authority, a la autoridad del reino de los cielos. to the authority of the kingdom of heaven. Sin ese conocimiento trasladado a tu vida diaria, Without that constant transition to your daily life, a la parte vivencial, to the part that is experiential, no vas a entender nada de lo que sucede en tu vida y alrededor tuyo. you won't understand anything that happens in your life or around your life. Se lo aseguro. I assure you, Sin el conocimiento del reino de los cielos, without the knowledge of the kingdom of God, no va a entender usted nada. you won't understand anything. Se va a gastar gritando, orando y peleando. You will waste screaming, praying, and fighting. No va a encontrar nada. You won't find anything. Se va a sentir víctima cada rato de su esposa, de su esposo, de sus hijos, You will feel victim of your husband, of your wife, of your children, del vecino, of your neighbor, de la política, of the de las politics, naciones, of the nations, de todo, of everything, de todo. of everything. Simplemente por no entender el misterio del reino de los cielos. Simply by not understanding the mystery of the kingdom of the heavens. Porque no va a tener la capacidad de sentirse participante de los tiempos de la tierra, así como Dios lo llamó a usted. Because you won't be able to feel as a participant of the times of on this earth just as God proposed it. Todos fuimos llamados a conocer este misterio. We were all called to know this mystery. Dígale a la persona que está al lado, fuiste llamado a conocer el misterio del reino de los cielos. Tell the person next to you, you were called to know the mystery of this mystery. La pregunta es, ¿lo conoces? The question is, do you know it? El reino de Dios. The kingdom of God. Escúcheme, Listen, no tu propio reino. not your own kingdom, Escúcheme, el reino de Dios. the kingdom of God, No el reino del cristiano. not the kingdom of the Christian, Porque muchos han decidido erróneamente vivir así. because many unfortunately have wrongly decided to live this way. Como cristianos en su propio reino, As Christians in their own kingdom, con sus propias reglas, with their own rules, con su propia agenda, with their own agenda, con sus propias exigencias, with their own excellence or success pensando que ese es el reino de Dios thinking that that is the kingdom of God, y que Dios da su respaldo a todos los que usan su nombre. and that God backs up everyone that goes to God. Y eso está muy lejos de lo que enseña realmente la Escritura. And that is very far away from what Scripture teaches us. Por eso es que muchos viven su vida de esta manera. That's why many live their lives in this way.
En la iglesia, oh, wow, siento la presencia de Dios. In church, wow, I feel the presence of God. Wow, en la iglesia, siento el reino de Dios. In church, I feel the kingdom of God. Pero afuera no sé cómo vivirlo. But outside, I don't know how to live it. A mí me gustaría vivir todos los días en un culto largote con todos los hermanos para nunca pecar. I would love to live in a very long service with everyone here. Estar en la iglesia todos los días. To be in church every day. Porque por fuera no sé cómo vivir. Because outside of it, I don't know how to live it. Y como no sé vivir, pues me toca hacerlo a mi manera And because I don't know how to live it, I'm going to do it my way y en mis propias fuerzas. and in my own strength. Ahí luchando. Fighting. ¿Cómo le va, hermano? Luchando. How is it going? Fighting. Luchando para la gloria de Dios, para que suene espiritual, ¿no? Struggling for the glory of God, to sound spiritual, you know? Mira, justo ayer en la mañana conversaba con mi hija Hannah The other day, I was talking to my daughter, Hannah, y le decía, Hannah, tú nunca serás cristiana porque tienes un papá pastor. and I told Hannah, listen, you're never going to be a Christian just because you have a dad that's a pastor. Tú no eres cristiana por ir a la iglesia. You're not a Christian just because you go to church. Tú nunca serás cristiana porque te portas bien. You will never be a Christian just because you behave yourself. Si tú no aprendes a conocer a Dios a través de la palabra, If you don't learn to know God through the word, nunca le vas a hallar sentido a tu vida cristiana. you will never find meaning in your Christian Y le life. decía, te lo digo por experiencia. And I tell you by experience, Yo iba a la iglesia, nunca faltaba. I would always go to church. I never missed it. Vive mi Señor que hasta enfermo le suplicaba a mi mamá que me llevara a la iglesia. In front of God, I tell you that with my mom, even though I was sick, I told her I'm going to go to church. No me perdía ni un día. I didn't lose one day. Y le explicaba todo esto. And I explained all this. Le dije, y aunque fue muy bueno, And even though I was good, no había profundidad en mi vida. there was no profoundness in my life. Vivía vacíos muy grandes. I lived emptiness that was very large, Que los disfracé con muchas otras cosas que parecían cristianas. that I disguised it by many other things that appeared Christian, Pero estaba lejos de conocer a Dios. but I was far away from knowing God. Y le decía a Hannah, si tú no comprometes tu corazón con la palabra And I told Hannah, if you don't compromise your heart with the word y a conocer a Dios de forma personal, and to know God in a personal way, nunca vas a entender la riqueza que tienes en tu mano. you will never understand the richness that is in your hand. Le decía, yo intenté por mucho tiempo eso y no te lo recomiendo. I told her, I tried this many times and I don't recommend it. En la iglesia me sentía feliz In the church, I felt very happy. y por fuera no sabía cómo vivir. And outside, I didn't know how to live. Yo viví con esa mentalidad en mi juventud. I lived with that mentality in my youth. Me encantaba estar metido en la iglesia, I love to be in church, lo cual no es el problema. which isn't a problem. El problema está en que allí sentía que de alguna forma The problem is there I felt in some way estaba conectado con Dios. that I felt that I was connected with God. Y cuando iba al colegio, And when I went to school, aunque me portaba bien, even though I behaved good, parecía que de alguna forma estaba desconectado. in some way or another, I felt disconnected. Parece que en el medio donde yo estaba, yo simplemente era un cristiano más. And it felt like in the midst of where I was just another Christian. Y tenga en cuenta que yo estudié en un colegio cristiano, And take notice that I went to a school that was Christian. pero no todos los que van al colegio cristiano son cristianos. But not everyone who goes to a Christian school is a Christian. Algunos los mandan como que fuera el colegio de reformación. Some people send them like it's a reformation school. Y yo vivía allí como cristiano, metido en un mundo aparente de cristiano, And I lived there with a life that appeared to be Christian. pero aún allí sentía que yo no encajaba. But even though being there, I felt like I didn't belong. Me portaba bien, I behaved. pensaba que eso era ser el cristianismo, I felt like this was Christianity, portarme bien, to behave myself, ser buena persona, be a good person, invitar a otros, dar ejemplo, invite others to be an example, hablar de Cristo speak of Christ, y nada más. and nothing more. Porque no entendía la función práctica de ese reino en mí.
because I didn't understand the functional, practical way in myself de ese gobierno en mi vida. of that government in my life. Lo mismo le pasa a cientos y cientos de cristianos. The same thing happens to hundreds and hundreds of Christians. Cuando se habla del reino de Dios en la iglesia, todos están claros. When they talk about the kingdom of God within church, everything is cleared. Amén. Amen. Pero ¿qué hay de mañana en el trabajo? But what about tomorrow at work? ¿Qué hay de ese cristianismo, de ese reino de los cielos en las presiones del día? What is it of that Christian life or that kingdom of God of the pressures of your daily life? En el cansancio, en las tentaciones. And the tiredness and temptation. ¿Qué de esto al estar en casa sin que nadie nos vea? What about at home when no one sees you O con los vecinos. or with your neighbors? ¿Qué de esto cuando vemos y meditamos en todo lo político que está sucediendo? What of this when we meditate on every political thing that is going on? ¿Qué de esto? What of this? ¿Vivimos por las conveniencias personales? Do we live by our own conveniences? ¿O vivimos porque hemos entendido la autoridad del reino de Dios? Or do we live because we understand the kingdom of God? ¿Qué de esto en el ámbito relacional? What of this in the ambience of relationships? ¿Estamos viendo allí el reino de Dios? Are we seeing the kingdom of God there? ¿Estamos observando en la vida cotidiana y práctica el reino de Dios? Are we observing and practicing the life of the kingdom of God daily? Quiero que se haga una pregunta. I want to ask you a question. Usted que se llama cristiano, You who is called a Christian, ¿usted puede ver las operaciones de Dios aún con su jefe? can you see the operations of God even with your boss? ¿Puede usted reconocer las operaciones de Dios por donde va? Can you understand the operations of God wherever you go? En medio de las noticias, In the middle of the news? ¿usted puede ver cómo el reino de de los cielos se está acercando? Can you see how the kingdom of God is drawing closer? En medio de todas las circunstancias que se están viviendo, usted puede darse cuenta que, wow, todo va conforme al plan. And in the midst of all the circumstances that you are living, can you see, wow, this is according to God's plan? O usted entra, oh, Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero. No sabe ni cómo orar. What is that? No sabe cómo orar. You don't know how to pray. No sabe cómo moverse. You don't know how to move. Se encuentra desubicado. You become dislocated. Cuando está en su casa en un conflicto, When you're at home with a conflict, se desapareció el reino de Dios. the kingdom of God disappears. ¿Dónde estás que no te veo? Where are you? Because I don't see you. Quizás es usted el Adán que está oculto. Maybe it's you who's hidden, the Adam, Porque Dios está en todo lugar. because God is in every place. Él está en todo momento. He is in every moment. El problema es, ¿le estamos conociendo como Él se ha revelado? The problem is, are we getting to know him like he has been revealed? ¿O le estamos conociendo como yo quiero y como a mí me gusta? Or are we getting to know him how he should be or how I want to? No se puede. And you can't do it. ¿Estamos viendo el reino de Dios y su justicia en todo lugar? Are we seeing the kingdom of God and his justice in every place? ¿Lo estamos viendo en nuestra vida cotidiana? Are we seeing it in our daily lives? Y no hablo de portarnos bien. And I'm not talking No. about behaving ourselves. No. Hablo de, ¿puedo reconocer las operaciones de Dios en todo lugar? I'm saying, can we understand the operations of God in all places? ¿Puedo reconocer en un momento de malestar que es Dios el que está permitiendo que haya un trato en tu vida? Can I understand in a bad moment that is God who's treating me right now? ¿Puedes reconocer que aún de los momentos difíciles Dios transforma en esperanza para sus hijos? Can you understand even though in the difficult moments that God changes that hope in you? Porque he aprendido a conocer las operaciones de Dios en su palabra. Because I have begun to understand the operations of God in his word. La Biblia me ha llevado a comprender cómo se mueven todas las cosas. The Bible has led me to understand how everything moves. ¿Cómo es el gobierno de Dios en todo aspecto? How is the government of God in all aspects? Le dejo esta pregunta. I ask you this question. Un hermano me llamó esta semana Someone called me this week y me preguntaba,
¿Cómo es eso que Dios endureció el corazón de Faraón? How is it that God hardened Pharaoh's heart? Estudie el reino de Dios. Study the kingdom of God. ¿Cómo es el gobierno de Dios en todo aspecto? How is the government of God in all aspects? ¿O solo conozco lo que me gusta o lo que me conviene? Or do I only know what I like or what conveniences me? Según mi parecer, según lo que yo creo. And what I believe. En otras palabras, In other words, el pensamiento de Dios ha invadido mi mente de tal forma, has the thoughts of God invaded my mind so much, ya no pienso como solía hacerlo. I don't think of only myself doing it. Ya no veo las cosas como las veía antes. I don't see things like I saw them before. Y no hablo de un fanatismo religioso. And I'm not talking about a Fanatismo. I have the word, or fanatic. I have another word, but fanatic. Fanatic Hablo- of religion. Hablo de que la Biblia está dada a nosotros I'm talking about that the Bible was given to us para que aprendamos a ver cómo Dios ve todas las cosas, so we can see how God sees all things, como Él ha dicho que deben ser todas las cosas. how He said all things should be. La Biblia nos fue dada para que aprendamos cómo Él piensa todas las The cosas. Bible was given to us how God thinks of all things. Hermanos, esta Biblia This Bible nos fue dada para eso, was given to us for that, para que tengas ojos para ver, so you can have eyes to see, para que tengas oídos para escuchar, so you can have ears to hear, para que tengas mente para pensar, so you can have a mind to think, para que tengas corazón para sentir. and to have a heart to feel. Nos fue dada para inspirar la vida de Dios en nosotros, It was given to inspire the life of God in us, no como un regalo más, not just like another gift, sino como una ruta de vida para los hombres. but a route of life for men. Y mi pregunta para todos nosotros hoy And my question for everyone here today es esta: is this: ¿qué conocimiento de esta Biblia what knowledge of the Bible te está llevando is, de manera práctica is taking you in a practical way de gloria en gloria? from glory to glory? Y no hablo de bendiciones terrenales que cualquiera puede tener. And I'm not talking about blessings on this earth that anyone can have. Recuerde que para la vida eterna usted no se lleva nada de lo que haga en esta tierra. Remember, for in the eternal life, we're not taking anything that is here. ¿Qué conocimiento What knowledge de esta Biblia of the Bible está llevándote de manera vivencial de gloria en gloria? is taking you from in an evident way from glory to glory? Porque vives diariamente descubriendo el motor que gobierna todas las cosas y todos los asuntos. Because daily you are starting to discover the motor that governs all things, El gobierno de Dios. the government of God, Un reino que solo es dado a conocer a government that is only given to know a aquellos que están dispuestos a someterse a su dirección, to those that are willing to submit oneself to the authority, a escudriñar y a comer la palabra de Dios, to search and to eat the word of God, a vivir por el Espíritu Santo. to live by the Holy Spirit. Hermanos, la Biblia no es un valor añadido, The Bible is not just an additional benefit. no es un artículo más del cristianismo It's not just another article para usar como yo pienso, como yo quiero, to use in the way I think, para usar la Biblia a mi conveniencia. to use the Bible to my own convenience. Esta es la voz de Dios para nosotros. This is the voice of God for our lives. Una voz que te enseña el misterio del reino de Dios, A voice that shows you the mystery of the kingdom of God, que rige todas las cosas that reigns all things y todos los asuntos. and all situations. Todo lo que usted necesita está aquí. Everything that you need is here. Y si no la amamos, And if we don't love it, no estamos amando el reino de Dios. we are not loving the kingdom of God.